Hola, muy buenos días y bienvenidos a esta nueva jornada de operaciones, martes 30 de julio de 2013. Jesús Ángel Benito desde Forex Índices, 4 horas 47 minutos del horario internacional GMT. Le echamos un vistazo al calendario económico. A las 6, todo en horario GMT. Desde Alemania conoceremos el índice de confianza del consumidor, previsión para el mes de agosto. A las 9, desde la zona euro, confianza del consumidor, previsión para el mes de julio. A las 12, desde Alemania, índice de precios al consumo, previsión para el mes de julio. Desde Estados Unidos, en la apertura americana, conoceremos la confianza del consumidor perteneciente al mes de julio. El mismo dato lo conoceremos desde el Reino Unido a las 23:01 y desde Japón a las 23:13 el índice de gestores de compra PMI perteneciente al mes de julio. Como ven, poquitos datos y todos ellos de mediano impacto. Vamos a ver los gráficos, vamos a ver cómo se está comportando la cotización del euro-dólar. Como apreciamos en la imagen, se nos ha quedado a dormir toda la noche imantado, atrapado por la congestión de largo del 1,3265. El precio de apertura lo tenemos un punto por debajo, en el 1,3264. Doble barrera que va a ser clave y determinante para el día de hoy. De momento la cotización está situada por debajo de esta doble barrera. Como primer soporte de categoría intermedia tenemos el 1,3234. De quebrarlo a la baja nos vamos directamente al principal soporte del día. Precio de apertura anual 1,3205. Otro de categoría intermedia lo topamos en el 1,3183 y desde ahí nos vamos directamente a la directriz alcista de muy largo plazo que nos viene desde el año 2001 y que hoy nos pasaría sobre el 1,3150. Quebrado el 1,3150, la cotización iría directamente a probar una congestión de mediano en el 1,3125 a unos 130 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, imprescindible será que la cotización quiebre al alza la doble barrera que se nos ha formado para el día de hoy en la congestión de largo, que coincide prácticamente con su precio de apertura de jornada. Doble barrera que va a ser clave. Si encontramos un apoyo firme en el 1,3265, probaríamos una resistencia intermedia en el 1,3293. La siguiente, congestión de mediano, 1,3315, que confluye prácticamente con la directriz bajista de mediano que nos viene desde el pasado día 1 de febrero. Vamos a delimitar zona muerta inoperable para el día de hoy entre el 1,3315 y el 1,3330. Congestión de mediano y directriz bajista de la misma categoría. Franja de 15 puntos donde no es aconsejable introducir operaciones con respecto al comportamiento del precio. Zona muerta inoperable para el día de hoy entre el 1,3315 y el 1,3330. Quebrado al alza el 1,3330, iríamos con un recorrido amplio hasta una congestión de mediano. 1,3368 y la última resistencia para el día de hoy se la colocamos en el 1,3406, congestión de mediano largo a 150 puntos de la cotización actual. La clave inmediata por la parte de arriba 1,3265. Cuidado con esta doble barrera porque, repito, será la clave del día sin duda alguna. Mientras no la remonte al alza, los movimientos alcistas para el par en el día de hoy estarán totalmente vetados. Si nos quiebra la baja el 1,3234, podríamos ir a buscar el precio de apertura anual para intentar encontrar un apoyo firme sobre el 1,3205. Continuamos con el par dólar-yen, movimiento alcista desde su precio de apertura de jornada, lo que nos marca su cotización. 98.05, precio de apertura. Ha encontrado apoyo en la apertura asiática y la primera resistencia ya la tenemos delimitada por la congestión de mediano largo 98.58. Dos resistencias más de categoría intermedia las vamos a topar en los 99.03 y 99.36. Quebrada esta directamente a la última resistencia y principal del día, congestión de largo 99.75 a 140 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo, como primera fuerza de soporte, precio de apertura de jornada 98.05. La siguiente fuerza de soporte de categoría intermedia 97.68. El siguiente soporte principal del día, congestión de mediano 97.30.
Otro intermedio lo topamos en los 97,07 y desde ahí nos vamos directamente a una congestión de mediano como última fuerza de soporte en los 96,72 a unos 170 puntos de la cotización actual. Por la parte de abajo como primer soporte precio de apertura de jornada 98,05, por la parte de arriba como primera resistencia, cuidado con los 98,58 porque un rechazo de este nivel en la apertura europea nos llevaría a visitar niveles inferiores de las últimas jornadas. Vamos con el dólar franco suizo. Encuentra apoyo en su precio de apertura de jornada 0,9311. Cotiza al alza, primera barrera de resistencia, congestión de mediano y directriz bajista de la misma categoría que confluyen ambas en los 0,9340. Desde ahí iríamos a buscar una resistencia intermedia en los 0,9368. La siguiente resistencia y principal del día, congestión de mediano largo, 0,9392. Ya saben lo importante que siempre este muro de contención, la fuerza que ejerce sobre la cotización del par, principal resistencia para hoy 0,9392 y otra de categoría intermedia le colocamos en los 0,9419. Por la parte de abajo, como primera fuerza de soporte, precio de apertura de jornada 0,9311. Otro soporte de categoría intermedia lo topamos en los 0,9276. Desde ahí iríamos a buscar el principal soporte del día, congestión de mediano 0,9253 y directamente a un soporte de categoría intermedia en los 0,9218, prácticamente a 100 puntos de la cotización actual. Como primera fuerza de soporte, precio de apertura 0,9311. Como primera resistencia, doble barrera en los 0,9340. Entre estos dos niveles está la clave inmediata de la cotización del par dólar franco suizo. Vamos con el par libra dólar. Rechazo de la congestión de mediano del 1,5365 en la sesión americana del día de ayer. Precio de apertura de jornada lo tenemos en el 1,5340. Cotiza a la baja. Primera fuerza de soporte. Intermedia 1,5305. La siguiente fuerza de soporte y principal del día. Congestión de mediano y directriz bajista de la misma categoría que confluyen en el 1,5276. Atentos a este nivel porque un apoyo firme sobre el mismo nos llevaría la cotización al alza y por el contrario un quiebre del 1,5276 nos haría retroceder y le haríamos una visita a un soporte intermedio en el 1,5247. Quebrado este nivel intermedio nos vamos al 1,5200 como último soporte de jornada a unos 130 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, cuatro resistencias. La primera, precio de apertura de jornada, 1,5340. La siguiente y principal del día, congestión de mediano, 1,5365. Otra de categoría intermedia la topamos en el 1,5399 y desde ahí nos vamos a la última congestión de mediano, 1,5448 y medio, 1,5449 a 120 puntos de la cotización actual. La clave inmediata por la parte de arriba, precio de apertura como primera resistencia 1,5340, por la parte de abajo como primera barrera de soporte intermedia 1,5305. Continuamos con el dólar australiano y el dólar americano. Bueno, movimiento bajista muy potente el que nos marca la cotización de este par. Los comentarios por parte de el Banco Central Australiano diciendo que la próxima semana podría haber una rebaja de tipos por parte de la entidad australiana del Banco Central Australiano, pues ha hecho precipitar en sesión asiática a la cotización de la divisa australiana. También hemos tenido unos datos de permiso de construcción los peores de este año 2013. De ahí que desde su precio de apertura de jornada en los 0,9199 nos haya quebrado en sesión asiática un soporte de corto plazo en los 0,9142 y también uno intermedio en los 0,9108. Como vemos en estos momentos, la cotización instalada en un poquito por debajo de los 0,91. Como primer soporte de corto plazo tenemos en los 0,9051. Otro soporte de categoría intermedia lo topamos en los 0,9016 y desde ahí nos vamos al último y principal del día 0,8980, prácticamente a 100 puntos de la cotización actual. Por la parte de arriba, como primera barrera de soporte, intermedio 0,9108.
La siguiente fuerza de soporte, la siguiente fuerza de resistencia y principal del día 0,9141. Otra delimitada por el precio de apertura de jornada 0,9199. Y la última fuerza de resistencia la topamos de corto plazo en los 0,9233 a unos 150 puntos de la cotización actual. La clave inmediata por la parte de arriba como primera resistencia intermedia 0,9108, por la parte de abajo como primer soporte de corto plazo 0,9051. Continuamos con el euro-yen, movimiento alcista desde su punto de partida de jornada 130.04. Sigue respetando las aperturas de los últimos días por encima del nivel psicológico de los 130. En el día de hoy 130.04, punto de partida. Cotiza al alza. Primera resistencia de corto 130.67. La siguiente intermedia 131.34. La siguiente y principal del día con gestión de mediano 131.82 y la última intermedia en los 132.32 a 200 puntos justitos de la cotización actual. Por la parte de abajo, como primera fuerza de soporte, precio de apertura de jornada 130.04. La siguiente fuerza de soporte y principal del día con gestión de mediano 129.48. Otro soporte de categoría intermedia 128.74. Y desde ahí nos vamos directamente a un soporte delimitado de corto plazo 128.08. Niveles inmediatos por la parte de abajo, precio de apertura como primera barrera de soporte 130.04, por la parte de arriba como primera resistencia de corto plazo 130.67. Entre estos dos niveles está la clave inmediata de la cotización del par euro-yen. Terminamos el análisis del día de hoy, martes 7 de julio de 2013. Esperamos que sea de utilidad y ya saben, cualquier duda, cualquier comentario, nos lo hacen llegar a través de las vías de contacto, teléfonos, redes sociales, Skype, correo electrónico, formulario de contacto. Muchas gracias y mañana a estas horas estaremos con todos ustedes. Gracias y hasta mañana.